Estamos hablando sobre cómo cultivar los frutos espirituales. Gálatas 2, cómo Pablo, ¿verdad?, llamaba a que cada uno de nosotros recibiésemos el Espíritu Santo. Cada uno de nosotros sabemos, ¿verdad?, que el Espíritu Santo lo recibimos, ¿verdad?, cuando creemos en el Señor Jesús y somos sellados a través del Espíritu Santo. En Gálatas nos hacía ver, ¿verdad?, de las obras de la carne y el fruto del Espíritu, dos cosas, ¿verdad?, que pasan en nuestro mundo espiritual. Como Pablo, él decía, ¿verdad?, que pues lo que no quería hacer eso hacía, pero él tenía esa lucha igual que nosotros lo tenemos en nuestro tiempo. Y Pablo decía, ¿verdad?, que las cosas, ¿verdad?, del Espíritu, ¿verdad?, estiran hacia arriba, pero en cambio las cosas espirituales estiran hacia arriba, ¿verdad?, pero las carnales estiran hacia abajo. Aleluya, pero yo creo que cada uno de nosotros, ¿verdad?, estamos bien conscientes, ¿verdad?, de lo que Dios nos ha dado y que cada uno de nosotros debemos de cultivar, debemos de hacer crecer en nuestra vida espiritual las cosas, ¿verdad?, que están escritas en su palabra. Recordando, ¿verdad?, las obras de la carne, ahí en Gálatas 5, de 16 al 26, dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley y tampoco bajo el pecado, ¿verdad? Y luego hace ver, ¿verdad?, las obras de la carne, ¿cuáles son? Son bastantes, ¿verdad? Son unas 17, parece ser, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Y luego dice, y cosas semejantes a estas. Y dice a Pablo, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero hay, ¿verdad?, solución, ¿verdad?, para todo esto. Sigue diciendo el versículo 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Verdad? Parece ser pocas, ¿verdad?, pero son bien importantes en la vida del creyente. Aleluya, que esas debe ser el fruto del Espíritu en cada uno de nosotros como creyentes. Y lo dice Pablo, ¿verdad?, contra tales cosas no hay ley. Pero también dice, ¿verdad?, ustedes conocen el mal, conocen ahora el bien. Pero también decía, pero en el versículo 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y con sus deseos. Vivimos por el Espíritu, pues andemos por el Espíritu. Y el 26, versículo 26 dice, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos los unos a los otros, envidiándonos los unos a los otros. También hablábamos, ¿verdad?, sobre lo que es el amor. Lo que no es el amor, primero vamos a hablar. Lo que no es el amor. El amor no es lo que nuestra cultura menos define como tolerancia. Vive y deja de vivir. Y vemos, ¿verdad?, que el amor en esta lista no es un aislamiento, sino en realidad es tanto como nos acercamos los unos a los otros y nos amamos y nos acercamos más a Dios. Y a menudo, ¿verdad?, tratamos de definir, ¿verdad?, el amor por lo que son nuestros pensamientos o nuestras tendencias, las cosas que hacemos bien. Pero alabado sea Dios, ¿verdad?, que el amor no es definido por nuestro carácter. Entonces vemos, ¿verdad?, cómo Pablo también lo hacía saber, ¿verdad?, sobre el amor. Ahí en 1 Corintios 13, del 4 al 7, dice, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Gracias a Dios, ¿verdad?, porque vemos, ¿verdad?, que aquí nos hace ver todo lo que es el amor. Y para empezar, ¿verdad?, nos dice que el amor
es sufrido. Aleluya, se batalla, ¿verdad? Es benigno. El amor no tiene envidia. El amor debe ser entendido especialmente como el amor a los hermanos. Amados los unos a los otros, decía el Señor Jesús. El amor, ¿verdad?, que el Señor Jesús lo mostró a través de la parábola con aquel hombre, ¿verdad?, que había sido asaltado y que fue ayudado, ¿verdad?, por un samaritano. Aleluya, 2 hombres pasaron, ¿verdad?, y no le hicieron caso, pero en cambio, ¿verdad?, este hombre demostró ese amor, cuidándolo, curándolo y diciéndole al hortelano, ¿verdad?, que cuidara de él, ¿verdad?, y que si hacía más falta dinero, cuando él regresara, ¿verdad?, lo pagaba. Aparte, ¿verdad?, sin conocerlo ni nada, pero sabemos, ¿verdad?, que así se debe demostrar el amor. El fruto del Espíritu se ve más claramente en la expresión externa, ¿verdad?, hacia los demás, particularmente cuando amamos a los compañeros creyentes. Jesús habló de esto, ¿verdad?, diciendo, no hay amor mayor que este, que alguien dé su vida por sus amigos. Entonces Él probó ese amor, ¿verdad?, Dios cumpliendo, ¿verdad?, de una manera muy, muy grande, ¿verdad? Dios mandó a su Hijo por amor hacia cada uno de nosotros para ser redimidos por la muerte de Jesús en la cruz. Esto lo dice, ¿verdad?, en el versículo muy conocido, ¿verdad?, de San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que le cree, que no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Ese es el amor grande, de verdad, de Dios, ¿verdad?, que aún nosotros estando, ¿verdad?, distanciados de Dios, estamos apartados de Dios por medio del pecado, pero Jesucristo vino y trajo la solución. Mateo 22, del 34 al 40, donde dice, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, y le dijo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Jesús le dijo, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento. Y el segundo, pues, es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. En Romanos 8, el 38 al 39, donde dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Escudriñad las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí, y mis palabras dan vida eterna. Porque hablábamos, ¿verdad?, de los frutos del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia y otras más, ¿verdad? Pero vamos a hablar ahorita por lo pronto en lo que es gozo o alegría, ¿verdad? Pero primero vamos a hablar, ¿verdad?, sobre lo que no es la alegría. La alegría cristiana no es simplemente la ausencia de problemas, de dolor o de sufrimiento. La forma en que nuestra cultura define la felicidad es una distorsión de lo que es la verdadera alegría, a pesar de lo que el mundo cree acerca de la felicidad, porque tiene vislumbres y balbuceos momentáneos de lo que realmente es la verdadera alegría, ¿verdad? Hubo un hombre, ¿verdad?, que dijo que es alegría, que es alegría no es tanto felicidad como el contentamiento. La alegría es la capacidad de tener buen ánimo del Evangelio y no es, por lo tanto, una respuesta espontánea a algún placer temporal. No depende de las circunstancias en absoluto. La alegría, ¿verdad?, es, ¿verdad?, cuando cada uno de nosotros recibimos ese gozo del Señor y no nos interesa, ¿verdad?, aleluya, un problema fuerte en nuestra vida. Siempre se ha escuchado, ¿verdad?, de personas, ¿verdad?, que han aceptado a Jesucristo en su vida. Y cuando llegan a su hogar, ¿verdad?, pues, quién sabe cómo le haría la gente, ¿verdad?, los papás, ¿verdad?, para saber tan rápidamente, ¿verdad?, que se encontraba en un culto y que aceptó a Jesucristo.
y le dicen, pues si sigues en eso con los hermanos, te me vas inmediatamente de aquí, ya no eres mi hijo. Y el creyente, como está bien ungido por el Espíritu, ¿verdad? Por la palabra que escuchó, por la palabra que le convenció, dice, está bien, yo los amo, papás, ustedes van a ser siempre mis papás. Aleluya. Y se va. Claro, ¿verdad? Con un poco de tristeza, pero la alegría, ¿verdad? Que está desbordando en su corazón no lo hace ver el problema, ¿verdad? Aleluya, tan sencillo que es, ¿verdad? De ser despreciado por sus padres como hijo. Pero él, como quiera, tiene, ¿verdad? En su mente, ¿verdad? Un día van a ser alcanzados. Un día yo les voy a hablar de la palabra, un día que haya la oportunidad de hacerlo. Y entonces esa alegría, ¿verdad? No se termina porque es una alegría verdadera, que si fuera una alegría momentánea, ¿verdad? Pues diría, no, está bien, ya no voy a ir, ya no voy a aceptar a los hermanos, ya no voy a aceptar a Jesucristo. Y entonces, ¿verdad? Pues esa sí no es una alegría, simplemente. Ya que la alegría aquí no es una alegría que viene de cosas terrenales o de muchos triunfos baratos, menos aún es la alegría que proviene de triunfar sobre alguien en una rivalidad o en una competencia. Y tal vez, ¿verdad? Nosotros pensamos lo que es alegría como algo espontáneo que surge en respuestas a ciertas situaciones, ¿verdad? Que nos pasan, pero tenemos que guardar nuestras mentes, nuestros corazones, de hacer la idea de que la alegría es un sentimiento subjetivo que sopla misteriosamente donde quiera que el viento desea. Entonces la alegría está, ¿verdad? Donde nuestras voluntades afectan nuestras emociones. Dijo un hombre, Derek Thomas, ¿verdad? Dejó escrito en un pensamiento de él, dice, no estamos en libertad de dejar este fruto aparte, como si fuera simplemente una cuestión de temperamento o de una disposición. Pero ¿qué es la alegría? Este hombre, ¿verdad? Martin Henry describe la alegría como un deleite constante en Dios, un deleite constante en Dios. Recuerda a los Gálatas que la alegría se encuentra en el fruto del Espíritu, para que los Gálatas puedan entender las elecciones que tienen ante ellos cuando enfrentan pruebas. Usted puede enfrentar, ¿verdad?, un dolor o una tristeza con o sin esperanza, y el dolor de Dios se mezcla con la alegría. Amén. Un autor también ha escrito algo útil sobre esto. Dice, nosotros debemos ser expertos en separar malas hierbas y frutos. Dios, el Maestro, es nuestro jardinero y Él tiene una manera efectiva, ¿verdad?, de distinguir desde las formas, las malas hierbas, los malos frutos. Él dirige las circunstancias que nos despojan a todos los accesorios temporales para que la verdadera alegría se vea en su simplicidad de nuestro Dios. No todo el dolor es antitético a la alegría. Y esa es una verdad difícil, en parte a nuestro pecado que ha roto este mundo, puesto que no hemos sido glorificados aún. Pero sin embargo nuestra alegría aquí se mezclará con el dolor. Los cristianos podemos afrontar el dolor con gozo solo por el Evangelio. El dolor no es contrario a la alegría. El dolor es el que Pablo explica que se aborda con la esperanza del Evangelio. Él decía, ¿verdad? Ninguna cosa creada me podrá apartar del amor de Dios. Él lo estaba practicando, ese amor. Aleluya, aún, ¿verdad? Que aunque lo persiguieran a él, como quiera lo seguía amando, como quiera le seguía hablando, como quiera lo seguía buscando. Si ustedes recuerdan que en una ocasión, ¿verdad?, quedó casi muerto, pero él, ¿verdad?, siguió predicando el Evangelio. Se levantó y empezó otra vez de nuevo. 1 Tesalonicenses 4:13, donde dice la palabra del Señor, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que mueren, de los que duermen, o sea, de los que mueren, para que no os entristezáis como los otros que no tienen esperanza. Como cristianos, ¿verdad?, tenemos una gran esperanza y esa es la fuente de nuestra alegría, ¿verdad? Pablo describe esa esperanza cristiana como las riquezas de la gloria en Cristo en nosotros. Él llama a esto la esperanza de gloria, ¿verdad? En Colosenses 1:27 dice, a quien es Dios
quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre, ¿quiénes? Entre los gentiles, o sea, entre un pueblo no judío, y que es en Cristo Jesús, en vosotros la esperanza de gloria. Esa es la esperanza, ¿verdad?, que cada uno de nosotros tenemos. Aleluya, y gracias a Dios, ¿verdad?, porque Dios tuvo ese privilegio también, ¿verdad?, de dar a conocer a los gentiles. Y ese fue el trabajo, ¿verdad?, de Pablo, ¿verdad?, de ir a los gentiles principalmente. Y gracias a Dios, ¿verdad?, porque nosotros, ¿verdad?, no estábamos dentro del plan de Dios, ¿verdad? Si ustedes recuerdan, ¿verdad?, aquella mujer, ¿verdad?, que insistía con el Señor Jesús. Y el Señor Jesús le dijo, ¿verdad?, que los perros solamente recogen las migajas debajo de la mesa que caen. Y vemos, ¿verdad?, la mujer, ¿verdad?, que ella, ¿verdad?, dijo, Señor, pues como quiera, seguía ella terqueando, ¿verdad?, porque ella quería, ¿verdad?, de la grandeza de Dios. Y Dios, ¿verdad?, aleluya, también ve esto, ¿verdad?, en cada uno de nosotros, cuando cada uno de nosotros ahora tenemos ese privilegio también de ser llamados hijos de Dios, cuando solamente, ¿verdad?, era el pueblo judío a quien Dios, ¿verdad?, tenía presta la atención. Pedro escribió que fuimos promovidos a nacer de nuevo, a esa esperanza viviente por la resurrección. Esto viene ahí por 1 de Pedro 1:3. Y gracias a Dios, ¿verdad?, porque finalmente Pablo escribió, ¿verdad?, que estamos esperando nuestra bendita esperanza, el regreso de Cristo, o sea, la aparición de la gloria, ¿verdad?, de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y en Tito 2:3, ¿verdad?, dice, ¿verdad?, que la vida cristiana es una que consiste con el continuo arrepentimiento. En 2 Corintios 7:10 dice, porque la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay de qué arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Como cristianos, ¿verdad?, tenemos un gozo en medio de esta vida. ¿Por qué? Porque las pruebas y los problemas en esta vida nos recuerdan nuestro pecado y nos señalan nuestra necesidad de Cristo Jesús. Cada uno de nosotros tenemos una esperanza, tenemos algo, ¿verdad?, que nos sostiene, algo, ¿verdad?, en cual nosotros estamos firmes, que no estamos, ¿verdad?, sin ningún consuelo, sin ninguna firmeza en nuestra vida. Pero ¿cómo cultivar ese gozo o esa alegría? Y gracias a Dios, ¿verdad?, porque cada uno de nosotros, ¿verdad?, el Señor habla, el Señor nos habla a nosotros en lugar de dejarnos hablar por nosotros mismos, ¿verdad?, porque cada uno de nosotros ponemos esa esperanza en Jesucristo y nadie más puede satisfacerla. Y gracias al Señor, ¿verdad?, porque el gozo, aunque no esté en una lista separada en Gálatas para ser parte del fruto del Espíritu, esto se ve claramente, ¿verdad?, en que Pablo escribió, ¿verdad?, diciendo que el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz, como confiáis en Él, para que podáis desbordar de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Otra manera de cultivar el gozo en nuestras vidas, ¿verdad?, es promover, ¿verdad?, el deseo de ser edificados en el conocimiento de Dios en Cristo. Juan el Bautista habló acerca de cómo la misma voz de Cristo completó su gozo, ¿verdad?, ahí en San Juan 3:29, ¿verdad? Pablo, tenemos las palabras de Cristo en las Escrituras y el apóstol Pablo llama a lo que tenemos en la Escritura más seguro que la voz de Dios, ¿verdad? Por ejemplo, dice en 2 de Pedro 1:19, ¿verdad? Un texto muy, muy hermoso que si ustedes ven en las palabras que dice allí, que tenemos, 2 de Pedro 1:19, que tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día clarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Qué bonito texto, ¿verdad, hermanos? Dice por ahí el hermano Mendoza antes, ¿verdad? Decía, subrayenlo en su Biblia, ¿verdad? Porque es un texto, ¿verdad?, en el cual cada uno tenemos esa seguridad
de que es la voz, ¿verdad?, de Dios que nos habla, escrita en las Sagradas Escrituras. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual bien hacéis de estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Una antorcha, ¿verdad?, es algo, ¿verdad?, un palo y algo, ¿verdad?, en la punta, ¿verdad?, con líquido, ¿verdad? Y parece ser muy simple, ¿verdad? Pero en una ocasión, ¿verdad?, se nos hizo tarde a mí y a un primo, ¿verdad?, ahí en el rancho, ¿verdad? Estamos ayudándole a un tío a cortar ramas para quemar la cal. Y nos dijo, ya váyanse, pero nosotros queríamos terminar de acercar todos los montones de rama al chacuaco, o sea, al pozo donde queman la piedra, la cal. Y se nos hizo tarde y se oscureció bien rápido y decía el tío, ya váyanse, ya váyanse. Y en el monte, se imaginan, bien oscuro. Y dijo mi primo, no, hombre, ahorita vamos a hacer algo con que alumbrarnos. Y traía por ahí una garra, ¿verdad? Y entonces cortó, ¿verdad?, una rama que tenía ocote. Y la estuvo haciendo, ¿verdad?, bastante nudo en la punta del palo, ¿verdad? Y le prendió. Y con eso nos alumbramos, ¿verdad? Si la poníamos hacia abajo, ¿verdad?, pues no alumbraba el espacio amplio. Pero en cambio, ¿verdad?, si se ponía hacia arriba, alumbraba hacia adelante y hacia atrás y hacia el lado, ¿verdad? Entonces, la palabra del Señor, ¿verdad?, nos da a cada uno de nosotros el privilegio de ser dirigidos, de ser enseñados, de ser corregidos. Por eso ese texto, ¿verdad?, está muy bonito. Segunda de Pedro 1:19. Gracias al Señor, ¿verdad?, porque vemos, ¿verdad?, cómo, ¿verdad?, nuestra alegría está completa en la palabra de Dios y en el Evangelio. La alegría, pues, puede ser experimentada individualmente, pero aquí, como el amor, la alegría está destinada a ser compartida con cada uno de nosotros. ¿Quién, cuando recibe una grande bendición, la guarda para sí mismo? No, ¿verdad? Siempre, ¿verdad?, recibe una bendición y dice, está bien contento porque recibí esto y se lo pedí a Dios. Aleluya, y gracias a Dios, ¿verdad?, porque Él me escuchó. Y toda esperanza, ¿verdad?, parecía haber seguido, pero Dios da lo necesario, ¿verdad?, para cada uno de nosotros. Y vemos, ¿verdad?, que ¿cómo podemos guardar ese silencio? Vemos esta clase de expresión en la manera como Juan escribió que él estaba haciendo su alegría completa, escribiendo de las grandes verdades y de las promesas del Evangelio en la iglesia de Éfeso. Pues tengo mucho que escribirte, pero no quiero usar papel y tinta. En cambio, espero visitarte y hablar contigo cara a cara para que nuestra alegría sea completa. O sea, la alegría divina nos devuelve nuestro amor. Debemos orar para que el Señor nos dé el gozo divino de animar, de facilitar, ¿verdad?, que seamos de una iglesia de una misma mente y un mismo sentir, teniendo el mismo amor, estando, ¿verdad?, de pleno acuerdo y de una sola mente. Eso lo dice en Filipenses 2, ¿verdad? Pablo lo decía, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Casi habla de lo mismo, pero habla, ¿verdad?, en sí, ¿verdad?, de un círculo, ¿verdad?, que es sentir el mismo pensamiento, el mismo sentir, ¿verdad?, el mismo motivo, ¿verdad?, de servir al Señor. Y gracias a Dios, ¿verdad?, sintiendo una misma cosa, Él lo dice así. Seguimos, ¿verdad?, con paz, la paz. Pero vamos a ver primero lo que no es la paz. ¿Qué es lo primero que se nos viene a nuestra mente cuando oímos la palabra paz? Tranquilidad. ¿Qué más? Paz. Gracias a Dios, ¿verdad? Porque el cese de las guerras y de las contiendas, ¿verdad?, es un tema, ¿verdad?, muy actual. La paz bíblica no solamente se define en términos de los problemas de suspensión, este es un aspecto,
Pero el concepto hebreo de shalom es mucho más positivo que eso. Es más activo que el cese pasivo de algo. ¿Quién es el príncipe de paz? Es Jesucristo. Él no chascó sus dedos e hizo que todos los males cesaran mágicamente, ¿no? ¿Verdad? Él luchó por la paz, sangró por la paz. Él logró la paz entre Dios y el hombre, llevando entre sí la ira. Pablo habló de paz con Dios como consecuencia de ser justificado por la fe. Y la paz de Dios que trasciende ese entendimiento humano. En un texto muy conocido, ¿verdad? En Romanos 5:1, ¿verdad? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y en Filipenses 4:7 dice, ¿verdad? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Verdad? Eso es la paz de Dios, ¿verdad? Que solamente la puede dar. Esa paz es mucho más de lo que nuestra cultura nos quiere hacer pensar. La paz en la mente, la paz en el espíritu, la paz, ¿verdad? Física, se logra solamente luchando activamente contra el mal con el Evangelio. Aleluya, no hay otra forma más. Entonces vemos, ¿verdad?, cómo un comentarista llama al gozo y la paz gemelos espirituales. Pero Pablo escribe en Romanos 14, 17 y 18 que el reino de Dios está compuesto de gozo y de paz. Amén. Romanos también habla sobre esto, ¿verdad? En Romanos 14, 17, que dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El versículo 18 dice, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Aleluya, puesto que somos justificados pues por la fe, como dicen Romanos 5:1, por medio de Jesucristo, y somos aquellos que hemos sido reconciliados con Dios por medio de Cristo. Los que tenemos esa mayor razón para regocijarnos, aleluya, en Romanos 5:11, es porque los creyentes hemos experimentado la paz de Dios que es en Cristo Jesús, que podemos llegar a ser pacificadores. En las bienaventuranzas, el Señor Jesús también, ¿verdad?, aludía a esto, ¿verdad?, diciendo, benditos son los pacificadores, porque de ellos serán llamados hijos de Dios, en Mateo 5:9. Aleluya, y gracias a Dios, ¿verdad?, porque Dios es un Dios de paz. Y es debido, ¿verdad?, a esto que los creyentes, ¿verdad?, pues hemos sido adoptados como hijos de Dios, del Dios viviente, ¿verdad?, que podemos mostrar este fruto de paz a otros. Claro que lo debemos de hacer, ¿verdad? En Romanos 12:8, aleluya, nos dice de esto, ¿verdad? Y gracias a Dios, ¿verdad? Porque cada uno de nosotros sabemos, ¿verdad?, que dice la palabra de Dios en Romanos, ¿verdad?, 12:18, perdón. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres, ¿verdad? Es una recomendación que nos hace la palabra del Señor. Romanos 15:13 dice, y el Dios de esperanza os llene de gozo y paz en el creer. ¿Para qué? Para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Otra vez nos vuelve a decir, ¿verdad?, del Espíritu Santo. Cuando yo leía esto, ¿verdad?, decía, ¿verdad?, cómo es importante, ¿verdad?, el Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Verdad? Porque a través del Espíritu Santo, ¿verdad?, somos guiados, como lo dijo el Señor Jesús, ¿verdad?, sus discípulos cuando les dijo, ustedes no van a estar solos. Yo os enviaré el Consolador, el Espíritu Santo de Dios, el cual os guiará a toda verdad y a toda justicia. ¿Verdad? Y el Espíritu Santo nos iba a enseñar todo lo relacionado en el camino del Señor. ¿Verdad? Que la paz solamente se logra mediante la justificación por la fe en Cristo. ¿Verdad? La única manera que podemos cultivar esa paz de nuevo es por estar firmemente bien afianzados en la fuente de donde proviene la paz. La paz con Dios, por el amor de Dios, es parte fundamental, ¿verdad?, de nuestra alegría. Si echamos un vistazo, ¿verdad?, a Romanos 5, en el capítulo 5, ¿verdad?, en casa pues, ustedes pueden ver, ¿verdad?, todo esto lo que contrae.
Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El 2 dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Se gloria usted en las tribulaciones? Es algo difícil, ¿verdad? Aleluya, pero dice, ¿verdad?, que nos debemos de gloriar. Pablo se gloriaba en esto, ¿verdad? He sido perseguido, he sido maltratado, todo esto, ¿verdad? Pero para la gloria de Dios. Y sabiendo, ¿verdad?, que la tribulación, sigue diciendo el versículo 3, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Entonces aquí hay una razón, ¿verdad?, por qué debemos de recibir tribulación. Porque la tribulación produce paciencia. ¿Y qué más? Y la paciencia, prueba. Cuando decimos, Señor, dame paciencia, está pidiendo más pruebas. Pero ¿qué pasa con la prueba? Y la prueba produce esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, fíjese lo que dice, a su tiempo murió por los impíos. Y ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas nosotros, pues, mucho más, estando ya justificados, como dice en el primer versículo, justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios, ¿cómo? Por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido la reconciliación. Ahora tenemos paz para con Dios por Jesucristo. Porque si Jesucristo no hubiera muerto, pues estuviéramos igual. Pero Jesucristo vino y se interpuso entre Dios y el hombre para que hubiera una reconciliación con Dios. Dice que fue a orar antes de ser entregado. La palabra del Señor lo dice, ¿verdad? Pero él cuando estaba orando, ¿verdad?, dice que gotas como de sangre, en lugar de sudor, era sangre la que escurría de su frente, porque ya estaba empezando a padecer, porque él estaba sintiendo ya en ese momento, era todo el sufrimiento que iba a padecer por causa de nosotros. Y teniendo, ¿verdad?, esa cualidad humana, ¿verdad?, esas condiciones, ¿verdad?, de humanos que nosotros tenemos, ¿verdad?, que tenemos alegría, tristeza, dolor, todo eso lo sintió el Señor. Dormir también, ¿verdad? También dormía. Y era, ¿verdad?, muy, muy diligente, ¿verdad? Era muy, muy rápido para hacer las cosas, ¿verdad? Porque en la Biblia dice, ¿verdad?, que antes de retirarse, ¿verdad?, antes de dormir se ponía a orar. En la mañana también amanecía orando. Aún a pesar de ser hijo de Dios, ¿verdad?, Él nos dejó ese ejemplo, orar siempre, ¿verdad? Y Él lo decía, ¿verdad?, que oremos siempre. Aleluya, para no caer en tentación. Y entonces, ¿verdad?, nos hace, ¿verdad?, una referencia de cómo cultivar la paz. Así como se cultiva la paz en nuestras vidas, pues pon tu mente en la paz que se nos ofrece en Cristo. Pon tu mente en el amor de Dios por nosotros en Cristo. Esto es lo que cultivará en nosotros un espíritu tranquilo. Dice ahí en 1 Pedro 3:4, si lo pueden poner el texto por ahí. Así es como podemos vencer nuestros temores, temiéndolo a Él, que puede Él destruir el cuerpo y el alma en el infierno, en lugar de temer a aquellos que pueden matar el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Entrando al otro fruto del Espíritu, que es la paciencia, ¿verdad? Primero vamos a ver lo que no es la paciencia, ¿verdad? Una apariencia de sufrimiento no es necesariamente paciencia. Algunos de nosotros por naturaleza
somos más insensibles, ¿verdad?, a la crítica que otros, y por lo tanto tenemos una apariencia de largo sufrimiento. No nos gusta que nos critiquen, ¿verdad? Y sufrimos por eso. Algunos por cálculo humano ordinario soportarán una dificultad temporal, pero para obtener una ventaja a largo plazo. Las personas que creemos que son las personas más pacientes del mundo pueden ser en realidad las de menor sufrimiento de todos, porque el tipo que espera que todos salgan de su vuelo antes de salir de su asiento, pues no es necesariamente un hombre paciente, ¿verdad? La paciencia se expresa en acción, pero es ante todo una condición de corazón. De esa manera es similar la paz y la alegría. La fuente de la verdadera paciencia es el sufrimiento de Dios, y el motivo de la verdadera paciencia no es la autosatisfacción ni la autoprotección. El motivo de la paciencia es el propio Evangelio y el deseo de mostrar visiblemente, ¿verdad?, el efecto del Evangelio sobre nuestra actitud y nuestros afectos. La impaciencia, ¿verdad?, también se expresa en nuestra tendencia a no confiar en la providencia de Dios, y trata, ¿verdad?, de tomar las cosas en nuestras propias manos, arreglarlo yo mismo. La expresión corporativa de la paciencia se puede ver en la carga de cada uno de los demás. Paciencia significa que aún cuando unirse a una congregación puede disminuir la velocidad de alguno de nosotros, debemos de ser pacientes con ellos y buscar amorosamente su bien espiritual. Esto se puede ver en la exhortación de Pablo a predicar. Él lo decía en esa forma ahí en 2 de Timoteo 4:2, que prediques la palabra. ¿Qué más dice? Que dices a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Cuando cada uno de nosotros damos una palabra de aliento o una palabra de precaución, ¿verdad?, a la persona, debemos de hacerlo con paciencia y con la palabra del Señor. Pero ser pacientes, ¿verdad? Porque si llegamos gritándole y diciéndole, te vas a llegar al infierno por eso que estás haciendo, pero en cambio si lo hacemos a través de la palabra, Él se va a dar cuenta, ¿verdad?, que no es de nosotros, sino que es de parte de Dios por medio de la palabra. Entonces vemos, ¿verdad?, ¿qué es la paciencia? La paciencia tiene el significado de firmeza, sufrimiento incorporado en ella, y esto suele ocurrir frente a la persecución o a un ataque. Así como Dios es paciente con nosotros, debemos ser pacientes en nuestras circunstancias. No muy diferente de cómo los hijos de Dios son pacificadores. También debemos de ser pacientes cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque la paciencia conduce a la segunda triada de frutos en la lista de Gálatas 5:22, ¿verdad? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Amén. Y esto son cualidades especiales, ¿verdad?, que afectan las relaciones del hombre con su prójimo. La paciencia es un atributo de Dios, ¿verdad? Y, ¿verdad?, son nueve características, ¿verdad?, del fruto del Espíritu, y en los cuales cada uno de nosotros a veces batallamos. Bueno, yo batallo, a veces no soy paciente. Es peor, ¿verdad?, cuando ando manejando. Me dice una hermana, ¿verdad?, que trabajaba ahí en el gimnasio, ¿verdad? Siempre nos poníamos a platicar y de la palabra de Dios. Y siempre me estaba hablando de la palabra y yo también, y nos la pasamos un buen rato después de la comida. Y en una ocasión me dijo, ¿no va para el centro? Le digo, sí voy por ahí, por el Mercado Juárez. Dice, pues yo voy ahí a Teléfonos de México porque ella trabajaba allí. Y dijo, ¿le doy el ride? Sí, está bien. Pues no se le atravesó un carro
de repente ya frenó y le empezó a decir, viejo, que esto, que el otro. Y luego voltea con perdóneme, se me salió. Entonces, a veces la paciencia, ¿verdad? Es una cosa muy común en cada uno de nosotros. Aleluya. Y yo siempre me acuerdo de ella, ¿verdad? Porque hay veces que yo también hago lo mismo. ¿Verdad? Mi esposa dice, mejor cállate, déjalos. Porque qué tal si traen pistola o algo, se bajan y... Y pues sí es cierto, ¿verdad? Ojalá que el Señor nos ayude a tener paciencia. Y vemos, ¿verdad?, cómo en esto, ¿verdad?, con paciencia y doctrina. En Éxodo 34, 6 y 7, ¿verdad?, nos habla así, pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, que de ningún modo tendrá por inocente el malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Entonces vemos, ¿verdad?, cómo la paciencia de Dios tiene el efecto, ¿verdad?, de sacar gratitud de nuestros corazones. Gracias a Dios, ¿verdad?, que se dio de derramar su ira sobre nosotros antes de que pudiéramos arrepentirnos. Debemos motivarnos, ¿verdad?, esa gratitud de que todavía hay tiempo para compartir el Evangelio con los demás. La pregunta retórica de Pablo en Romanos 2 llega a este punto, ¿verdad? En Romanos 2:4. Yo creo, ¿verdad?, que no debemos de menospreciar, ¿verdad?, esa riqueza, ¿verdad?, de la bondad de Dios, de esa paciencia de Dios, de esa larga vida, ¿verdad?, que Él nos da. Y esa bondad de Dios, ¿verdad?, nos guía a un arrepentimiento, a que cada uno de nosotros tengamos en cuenta, ¿verdad?, que es necesario que estemos bien con Dios, porque Él tiene mucha paciencia. En el Salmo 2 dice que los reyes de la tierra toman su posición y los gobernantes se reúnen contra el Señor y contra su ungido. Nuestros corazones, ¿verdad?, siempre reclaman los derechos de los reyes y en nuestro pecado hemos tratado de usurpar el gobierno y la autoridad de Dios, porque la ira de Dios está siendo almacenada para aquellos que no se arrepienten y creen. ¿Cómo cultivar la paciencia? ¿Verdad? Nos hacen una recomendación. Y gracias al Señor, en Efesios 4:2 nos dice, con toda humildad y mansedumbre, que dice, soportándonos con paciencia los unos a los otros en el amor, ¿verdad? Entonces ese es el origen del fruto de paciencia, que es directamente del Espíritu Santo, soportándonos con paciencia los unos a los otros. De hecho sabemos, ¿verdad?, que cada uno de nosotros tenemos diferentes caracteres, diferentes formas de pensar, diferentes formas de actuar. A veces, ¿verdad?, esto no les gusta a los demás, pero debemos de soportarnos. ¿Por qué debemos de soportarnos? Vamos a ponernos en el plan, ¿verdad?, de Dios y nosotros. Dios siempre nos soporta, ¿verdad? Porque si la ira de Dios fuera inmediata como era, ¿verdad?, cuando ellos estaban cruzando en el desierto, el pueblo de Israel, Él inmediatamente, ¿verdad?, los llamaba a juicio y luego, ¿verdad?, venía la sentencia. No esperaban, no nada, ¿verdad? Entonces, ¿verdad?, ahora a través de Jesucristo, ¿verdad?, Él es paciente con nosotros, pero no abusemos de esa paciencia, ¿verdad? Aleluya, porque cada uno de nosotros sabemos, ¿verdad?, que encontramos en la palabra del Señor, ¿verdad?, la parábola de aquel hombre, ¿verdad?, que le debía mucho a su amo, ¿verdad? Y él, ¿verdad?, fue con su amo, ¿verdad?, y le rogó, y el amo lo quería meter a la cárcel por tanto que le debía. Y tanto le estuvo rogando a aquel hombre, ¿verdad?, de que le perdonara, ¿verdad?, la deuda, que el amo le perdonó la deuda, ¿verdad?, porque trabajando él y toda su familia no podía pagarle, era mucho lo que debía. Pero en cambio, ¿verdad?, un compañero de él le debía
Y no era la misma cantidad, ¿verdad?, que él debía a su amo, sino que era mucho menos. Y dice que ya lo andaba ahorcando, ¿verdad?, porque le estaba cobrando. Se dio cuenta el amo y pues lo metió a la cárcel y a pagar lo que debía, ¿verdad? Entonces, cada uno de nosotros debemos de ser pacientes, humildes, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos los unos a los otros, como lo dice ahí en Efesios 4:2. Y en Colosenses 1:11 y 12, dice que somos fortalecidos con todo poder, ¿verdad? El Señor nos da fuerza con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Perseverar en amor, gozo y paz, ¿verdad? Esto está conectado con el resto del fruto. Y esto puede ser por eso que se llama fruto singular del Espíritu. La paciencia es activa. Hebreos habla directamente a esto. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza. El 12 dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Perseverar en amor, en gozo y paz. Y eso está conectado, ¿verdad?, con el resto del fruto. Esto de los frutos del Espíritu, ¿verdad?, es algo bien importante en cada uno de nosotros, que cada uno de nosotros debemos de anhelar, debemos de tener, aleluya, para estar completos en el Señor. Porque no nada más, ¿verdad?, es creer, venir y servir, sino que cada uno de nosotros crezcamos, que nos quitemos esas ramas, ¿verdad?, que nos impiden el tener un crecimiento, ¿verdad?, dejar que el Señor, ¿verdad?, nos pode, nos limpie, abone nuestra vida, ¿verdad?, aunque nos duela. Ustedes saben, cuando nosotros quitamos una mata de una maceta, ¿verdad?, tiene su raíz, tiene su forma de vivir y todo, pero es trasplantada y tiene, ¿verdad?, un sentimiento de caída. Vemos sus hojas, ¿verdad?, que caen, sus ramas, ¿verdad?, se doblan, ¿verdad? Pero si cada uno de nosotros tenemos cuidado y le damos el cuidado necesario a esa planta, se vuelve a restablecer. La palabra de Dios es como espada de dos filos que penetra, corta, ¿verdad?, todos los nervios, tétanos, huesos y todo llega a la palabra del Señor, ¿verdad?, porque no hay, ¿verdad?, un impedimento, ¿verdad?, para que la palabra del Señor llegue a nosotros. Entonces, cada uno de nosotros, ¿verdad?, pues que cada uno de nosotros tengamos esa misma solicitud de servirle al Señor con plena certeza de la esperanza que hay en cada uno de nosotros. Sabemos, ¿verdad?, que tenemos la salvación, pero debemos de estar firmes siempre, esperando ya sea la venida del Señor o que el Señor nos llame a su presencia. Pero siempre debemos de estar preparados, ¿verdad? No vaya a pasar, ¿verdad?, lo que le pasó a las 10 vírgenes, ¿verdad? Cuáles de unas de ellas, ¿verdad?, eran insensatas y las otras prudentes. Ojalá que nosotros tomemos, ¿verdad?, la prudencia de estar siempre atentos a la palabra del Señor y esperando de su venida. Cada uno de nosotros debemos de ser llenados de esos atributos que el Señor ha dado, porque a través de esos frutos cada uno de nosotros vamos a dar a conocer lo que es Jesucristo en nuestras vidas. ¿Quién es el que nos cambió? ¿Quién es el que nos está dando vida? ¿Quién es el que nos está dando todas las cosas, ¿verdad?, que Él ha prometido a través de su palabra?